para seguir continuando hacia adelante, caminando, ¿verdad? La iglesia en los tiempos antiguos y aún en estos tiempos tienen sus grupos de oración que están continuamente orando por la iglesia, ¿verdad? Hay unos que lo hacen hincados, otros que lo hacen, ¿verdad? Sentados, según dependiendo, porque a veces la persona, ¿verdad? Ya grande de edad, pues no puede con sus rodillas o algo, pero lo mejor es dirigir la oración al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y el Señor, hermanos, hacerlo con fe, creyendo a esta palabra que se va a realizar, porque dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, pedid y recibiréis, pero vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que nosotros queremos, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. Aunque estemos en angustia, en dolor, en aflicción, en enfermedad, hermanos, levantar nuestras manos y darle gracias a Dios, porque Dios, si lo permitió, es porque Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Amén. Colosenses 1, vamos a leer del 3 al 14. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, principiando primero yo, así continúan ustedes hasta todos juntos terminar el número 14. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y el amor que tenéis a todos los hombres, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, seguía la gracia de Dios en verdad. como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno de nuestro Señor, dándole todo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, un gozo de gracias al Padre que nos hizo participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias, amantísimo buen Dios Padre Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te ruego una vez más, Padre Santo, préstanos, Señor, tus oídos, Señor. Préstanos tu mente, bendito Dios. Nuestros oídos para oír lo que tu palabra, Señor, dice a nuestras vidas. Nuestra mente, Señor, para captar, entender, Señor, para discernir y conocer cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, Señor, que lo hagamos, bendito Dios, temeroso de ti, que lo hagamos, Señor, sensible a tu presencia, que lo hagamos, Señor, aleluya. Nuestro corazón, Señor, se rinda a tu presencia, a tu palabra, Señor, con el poder y la autoridad, la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Usa estos vasos, estos labios de barro, Señor, para que sea tu palabra, Señor, llegando, Señor, encontrando cabida en cada vida, en cada mente, en cada corazón, Señor, para edificación de nuestras almas, Señor, para redarguir y corregir, para enseñarnos, Señor, cómo conducirnos, Señor, en el camino contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias al Señor por un día más de vida,
un privilegio, ¿verdad?, que el Señor nos da, el estar nuevamente en su casa de oración. Muchos no alcanzaron a llegar, ¿verdad? No digo por esta iglesia, muchos no alcanzaron porque quizás no amanecieron, pero bendito sea Dios, ¿verdad?, que Dios tiene todas las cosas en control. Y si no amanecieron y si estaban en el camino con el Señor, hermanos, bendito sea Dios, porque ya fueron a descansar allá en el Señor. Amén. Y los que aún estamos aquí, hay que seguirle para adelante, ¿verdad? Siempre perseverando, porque es una de las cosas que el Señor nos dice en su palabra, que perseveremos siempre, hermanos, en el caminar con Él. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Timoteo 2:16, aleluya. Dice, vamos el tema orando unos por otros. Dice ahí en 1 de Timoteo 2:16, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, amén, sin acepción de personas. Porque hermanos, pobres, ricos, cristianos, no cristianos, dice la palabra de Dios que el sol sale para todos. Y de todos Dios tiene misericordia. Gracias a Dios que a nosotros ya nos tiene aquí. Pero los que aún no han venido a las plantas del Señor por alguna razón o motivo, Dios lo conoce, pero vamos a seguir orando por esas almas que necesitan la salvación en sus vidas, así como nosotros andábamos en un tiempo, hermanos, en las tinieblas, así andan ellos. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, misericordia y orar por esas almas, que vengan al conocimiento de la verdad, que tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Dicen, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí no hay acepción de personas. Es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no vino a condenar al mundo, sino vino para salvar al mundo en el cual usted y yo estamos. Entonces es necesario orar por esas personas, rogarle al Señor, hermanos, que quite toda incredulidad, inmoralidad de sus vidas y que lleguen al conocimiento de su verdad. Amén. Y que entreguen de corazón sincero su vida al Señor. Amén. Dicen el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, que para Él no hay excepción de personas. Nosotros, hermanos, como dice, ¿verdad?, el mandamiento, que amemos a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros mismos nos amamos y nos queremos y estamos aquí porque un día reconocimos, hermano, nuestra situación en la cual nosotros nos encontrábamos, es porque nos amamos y vamos a amar a nuestro prójimo. Porque Dios ya derramó su amor sobre nuestras vidas. O sea, ya el amor de Dios está en nosotros. Ahora nosotros tenemos que aprender, hermanos, a producir el amor. Tenemos que hacerlo. Porque, hermanos, si no lo hacemos, nos
sabemos qué vamos a hacer de nosotros. Porque Dios dice que Él, hermanos, depositó su amor sobre nuestras vidas. ¿Cómo voy a querer yo, por ejemplo, en mi familia, no querer a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi hijo? ¿Cómo no lo voy a querer, hermanos? Si es de mi propia sangre. Entonces, igualmente, hermanos, tenemos creados por un solo Dios, el único Dios y verdadero en nuestras vidas. Y Él nos ama. Entonces tenemos nosotros que dejar que el amor que Dios puso en nuestros corazones fluya en nuestras vidas para nuestro prójimo. Amén. Por eso Pablo, hermanos, Pablo era un orador, un intercesor por la gente. ¿Verdad? Dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Les estaba hablando a los colosenses. Y el amor que tenéis a todos los santos. Él ya lo declaraba. Porque le digo, Dios, hermanos, depositó ese amor en nuestras vidas. Y Él nos llamó, como dice su palabra, para que nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura y lo hagamos con ese amor que un día nos lo dieron a nosotros. Dice, a causa de la esperanza, mire lo que dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesucristo. Es nuestra esperanza. De la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. La palabra lleva fruto. Solamente nosotros tenemos que hablarla. Y la palabra, hermanos, se va a encargar de hacer el trabajo. Porque es el verbo hecho carne. Es la palabra de Dios. Como hizo el Señor al mundo con su palabra, que tiene poder y autoridad y unción, y a nosotros el Señor nos lo ha dado. Entonces, hay que hablarla. Que no se quede en nosotros, sino que, como dice en Efesios, corra y llegue a donde tiene que llegar y lleve fruto. Y crece, dice, lleva fruto y crece también en vosotros, fíjese, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios en nuestras vidas. Es lo que trae fe. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también, dice, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras era un pastor, era un consiervo de Pablo, ¿verdad? Que también predicaba la palabra de Dios. Ahora dice, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. La palabra de Dios, hermanos, como siempre les he dicho, nos da instrucciones en cómo orar conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra. ¿Verdad? Hubo un tiempo en que yo oraba conforme a como yo quería, hermanos, y siempre haga de cuenta que para mí Dios era un niño chiquito. Y sí, lo reconozco, pero con el tiempo uno va experimentando y Dios, el Espíritu de Dios va hablando a nuestras vidas y nos va haciendo saber y entender que no está bien según como nosotros estamos haciendo o estamos orando.
Y Él nos va dando instrucciones en cómo hacerlo. Hasta que hubo un tiempo, hermanos, que el Espíritu Santo vino y me habló por medio de un pastor que vino a predicar a esta iglesia que Dios no era mandadero de nadie. Oh my God, me pegó a mí. Vino a mi memoria, hermanos, porque mire, tenemos el conocimiento del Altísimo, y si lo queremos ignorar es porque nosotros mismos nos engañamos. Pero en eso que dijo él, Dios no es mandadero de nadie, no tienes por qué ordenarle ni decirle qué es lo que tenga que hacer. ¡Pum! Me cayó como un balde de agua fría y me trajo a memoria cómo yo le hablaba a Dios. Cómo yo le decía al Señor, pero Señor, ¿no estás viendo? ¿No estás viendo, Señor, lo que me está pasando? Como si Dios estuviera ciego. Sí, es que vamos pasando experiencias y vamos conociendo, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo, y Él nos hace saber en qué estamos nosotros equivocados. Como les he dicho, lo que ayer no sabía, ahora lo sé. Porque vamos paso a paso, pero Dios en su infinito amor y misericordia nos va ayudando a entender, a conocer, hermanos, a abrir nuestros oídos para nosotros oír lo que el Espíritu dice a nuestro espíritu. Ahora, de que usted o yo no lo queramos entender, esa es otra cosa. Como le digo, nos engañamos a nosotros mismos. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Pero Dios, hermanos, no quita el dedo de nuestro corazón, así como lo hizo con Faraón. Dios no quitó el dedo de Faraón. Mandaba a Moisés una y otra vez, y ve y dile que voy a mandar las ranas, ve y dile que voy a mandar los piojos, y Faraón seguía terco, sabiendo Dios el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, que sabía que el corazón de Faraón estaba endurecido y no iba a querer soltar a sus hijos. Dios lo sabía, pero Dios ahí estaba, hermanos, manifestando su poder y su gloria, porque solamente Él recibe toda gloria y todo honor. No hay nadie más, solamente Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, recibir la gloria. Nosotros vamos a orar de acuerdo a su voluntad, a su palabra, y hágase, Señor, como usted dice. Porque ¿qué ganamos con oponernos a Dios? Yo no gané nada al oponerme a Dios. Si al contrario, parecía que las cosas me iban peor. ¿Por qué? Porque estaba orando muy mal. No de acuerdo a la palabra de Dios, no agradándole a Dios a como Él quería. Por eso Pablo aquí nos enseña, hermanos, cómo orar unos por otros. Cómo orar por toda una congregación para que nos mantengamos unidas. Cómo orar para que haya sabiduría, hermanos, en nuestras vidas. Una cosa que he ido aprendiendo, hermanos, con el paso del tiempo, y no crea que es de siempre. Si vamos, como les digo, paso a paso aprendiendo. Como dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pidámosla a Dios, que Él la dará abundantemente. Y cuando me falla, que no hay sabiduría en mí, porque yo tengo que pedirle a Dios para ir paso a paso, día con día, minuto a minuto, en la oración también, le digo, Señor, dame sabiduría, Señor. Tu palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, que te la pida, y te la estoy pidiendo porque la necesito. Y ¡chum! A los 5 minutos por ahí se resuelve. Y wow, Señor, gracias. Y me emociono, me gozo, porque miro que el Señor respondió, pero le hablé de acuerdo a su palabra, a su voluntad. No diciéndole, Señor, quiero sabiduría, Señor, dámela, Señor. No,
Señor, tu palabra lo dice. Yo estoy falta de sabiduría. Señor, yo no lo sé todo. Necesito esta sabiduría para esta cierta situación, Señor. Amén. O enséñame cómo orar en la situación en que están pasando cierta persona. Enséñame cómo orar, Señor, de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad. Por eso le digo ahorita que la intervención divina de Dios en cierta situación, en cierta problema o enfermedad, surte efecto. Porque le digo, Señor, solamente tu intervención divina es la que puede actuar ahí. Yo apoyo la oración. Y yo te ruego, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Porque dice tu palabra, Señor, que todas las cosas obran para bien. No sabemos por qué el Señor, hermanos, hay cosas que Dios sí nos dice, pero hay cosas, hermanos, que Dios se las guarda. Lo que quiere es la obediencia. Ver que nosotros obedecemos a la oración, a la intercesión, levantando nuestras manos, clamando y pidiendo, ya sea por nuestras vidas, por la familia, por nuestros hermanos aquí en la iglesia, en la congregación, y de acuerdo, hermanos, a su palabra. Amén. Y Dios va a obrar en su tiempo perfecto, porque dice Dios, no te dejaré. He aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y aún más allá de la muerte, yo te guiaré. Wow, ¿cuántos le creen a Dios? Amén. Amén, yo le creo a Dios. Amén, amén. Porque todos estos años he visto su mano de poder. He visto su manifestación tanto en mi vida como en cada vida de ustedes y en la vida de mi familia. El otro día le estaba comentando al pastor, ¿verdad? En una oración, en petición que yo tenía, ¿verdad? En mi familia. Y le digo, mijo, y me da tanto gusto y me gozo, porque como que eso te levanta, te anima, te da nuevas fuerzas para seguir orando más. Le digo, aunque sea, oh my God, algo pequeñito, que tú, o sea, estás orando por algo grande, pero aunque veas algo pequeñito, una lucecita que se prende en tal situación, en tal persona, estás viendo que la mano de Dios está allí. Amén, amén. O dígame que no. ¿Qué dijo Elías cuando mandó al siervo, verdad? Que estaba orando, pero si no miro nubes, no hay nada. Corre y ve y mira otra vez. 7 veces lo mandó y no miraba, hasta que vio unas nubes pequeñitas así. Y le dijo, ve y corre y dile a, ¿cómo se llamaba? Acab. Se me fue el nombre. ¿Mandé? Acab. Ve y dile a Acab que unja su carro. Que unja su carro y ¡pum! Porque lluvia viene. Hermanos, y una cosa pequeñita así, pero como que tu fe crece. Y le dije yo al pastor, le digo, y estoy orando por cierta situación en estas personas, y es algo pequeñito y miro que Dios está haciendo la obra. Y me gozo porque eso me anima y me vuelve a dar esa fuerza, esa valentía, esa perseverancia para no dejar de orar y seguir adelante. Que aunque veamos las cosas adversas contrarias, pero sé que Dios ahí está. Amén. Y con un propósito. Porque a veces cuando Dios permite que sucedan las cosas, suceden con un propósito. Amén, amén. Porque haga de cuenta, hermanos, que está diciendo, hijo, acá, atención, acá estoy. Así Dios, hermanos, con un propósito, está haciendo ese proceso en nuestras vidas. Amén. Porque hay algo que tenemos dentro, que hay en nosotros, que Dios quiere que nos despojemos. Ese algo,
como les digo, que muchas veces no sabemos nosotros que allí está en un rincón en lo más profundo de nuestras entrañas, pero ahí está, estorbando, oscureciendo la luz que Cristo ha puesto en nuestras vidas. ¿Verdad que cuando usted prende el foco y si hay algo por decir que está estorbando y que no lo deja ver para allá, es un estorbo? ¿Y qué hace usted o yo? Pues lo mueve, lo quita. De verdad que se agarra filo, hermana Vicky. Lo quita porque está estorbando y no lo deja ver. Así Dios en nuestra vida espiritual, hermanos. Hay cosas que nosotros no podemos ver, pero Dios sí mira. Que hay cosas en lo más profundo de nosotros que, como dice, hermanos, en Santiago, el hombre, hermanos, es un ser que no se detiene para nada, es una bestia. Y hay cosas que aún ahí dentro de nosotros es necesario que Dios limpie, que Dios lime, que Dios sane, que Dios ponga, hermanos, ahí ¿cómo le diré? No sé cómo se dice. O sea, que hay algo quebrado dentro de nosotros y Dios tiene que restaurar en nuestras vidas. Amén. Con el paso del tiempo, hermanos, Dios con su Espíritu Santo nos va enseñando y nos va dando, hermanos, ojos espirituales para ir viendo cómo nos encontramos nosotros. Hubo un tiempo, hermanos, en que le voy a decir que a mí la palabra de Dios, mire, por aquí me entraba, por acá a la derecha, por acá me entraba, por acá me salía. Y no se me quedaba absolutamente nada. Pero hermanos, le voy a poner este ejemplo. Cuando hay un jarrón o una tinaja que está estrellada y usted le pone agua, ¿qué sucede? Así estaba yo. Así me mostró el Señor por dentro, hermanos, que tenía puras craqueadas. Porque yo le decía, Señor, no se me queda la palabra, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, mire que no puedo, Señor. Y mire, Señor, y que me va enseñando el Señor que estaba varias craqueadas, y no nomás una, varias craqueadas. Él, mi alma, Él, mi espíritu. Y todo lo que hablaba la palabra de Dios se me escapaba. Por ahí se iba. Porque la palabra de Dios es agua de vida. Entonces por allí se iba. Por eso le digo, y no solamente eso, solamente le estoy explicando que muchas veces, hermanos, Dios sabe por qué va a usar procesos en nuestras vidas para hacer un trabajo dentro de nosotros, porque a Él le importamos. Por eso es bien necesario, hermanos, orar y pedir que seamos llenos, dice ahí en el 9, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque nosotros, hermanos, como le digo, sabiduría e inteligencia no la tenemos. La necesitamos nosotros de Dios. Por eso, hermanos, no cesemos de orar. Por todos los hijos de Dios, por nuestros amigos, por nuestros hermanos en la fe, por los misioneros, por los pastores. Se debe orar por todos, hermanos. ¿Para qué? Mire lo que dice Pablo en el 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer como hijos de Dios espiritualmente en el conocimiento de Dios. Allá usted o yo, si nos queremos quedar enanos, eso es decisión de cada uno de nosotros. Pero yo sí quiero crecer en el conocimiento de Dios. Quiero conocer aún más de Dios. Amén. ¿Y cómo lo voy a lograr?
orando, leyendo su palabra, ¿verdad? Y ayunando. Ahí, hermanos, crecemos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para llevar fruto, dice, en toda buena obra. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, dice que es para inspirar, para redarguir, para corregir, para enseñar e instruir a todo hombre para que sea perfecto para toda buena obra. Amen. A veces, hermanos, aunque pasen años, pase un tiempo, hermanos, pero Dios no se va a quedar con nada de eso, sino que Él nos va a ayudar a que aprendamos. Que dice en Filipenses 1:7, ahí nos habla, hermanos, en Filipenses 1:7, cuando dicen, déjenme leerlo, Filipenses 1:7, dice, es 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire lo que pasó con Juan el Bautista. ¿Cuántos años, dice, estuvo en el desierto preparándose para venir, hermanos, y ser la voz que clamara que Jesucristo venía detrás? ¿Cuánto tiempo estuvo proclamándolo? Años, instruyéndose, aprendiendo. Años desde su nacimiento, que lo escogió el Señor para que fuera el vocero de Él. Amen. ¿Y cuánto tiempo duró proclamando, hermanos? ¿Cuánto tiempo duró? ¿3 años? Menos. Para ese tiempo, dice un canto, para este tiempo te he traído. Amen. Pensamos nosotros que ya estamos aprendidos, que si estamos en un ministerio, que si estamos trabajando en algún talento, decimos ya, aquí. No. Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos mucho más altos que nuestros pensamientos. ¡Wow! Y Él tiene caminos mucho más altos que sus caminos, Ricardo. Que estás aquí de músico, pero nomás Dios sabe para qué te está preparando. Aquí solamente te está dando tus afinadas, pero se va a llegar el día en que Dios lo va a poner en otro lugar. Santo eres, Señor. Dios nos prepara. Santo. Amen. Dios nos prepara poco a poco, poco a poco. Él no nos deja ir, ya, te voy a poner aquí, y aquí vas a estar. No, nos prepara poco a poco para ponernos en un lugar alto. Por eso es necesario orar unos por otros, hermanos, como dice aquí en Colosenses. Dice Pablo, orar, ¿verdad? Para que llevemos fruto en toda buena obra y crezcamos en el conocimiento de Dios. Mire por lo que Pablo oraba, fortalecidos con todo poder. El poder ya no lo dio, pero tenemos que seguir fortalecidos. Que dice en Efesios, hermanos, cuando nos habla ahí en Efesios 6:10, que dice fortalecidos en el Señor y con el poder de su fuerza, para cuando venga el día difícil puedas mantenerte firme. Entonces nos lleva paso a paso nuestra oración, hermanos, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué pedimos la fortaleza? Dice Pablo, para toda paciencia y longanimidad. Dice el 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz. Dice una anécdota por ahí, estaba lloviendo, ¿verdad? Que había una persona que estaba orando y decía: Señor, dame patas de gallina, dame patas de gallina, no me des patas de pato. Y él se quedó, ¿verdad?, sorprendido al escucharlo y dijo: bueno, pues ¿qué está orando? ¿Por qué dice dame patas de gallina? No me des patas de pato. Dice, entonces, dice, me quedé yo pensando, ¿por qué le está pidiendo a Dios eso? ¿Por qué? Hasta que llegó a la conclusión, cuando los patos van caminando, van para allá, van para acá, van para allá, van para acá. En cambio la gallina va firme, dando su paso. Dice, wow. ¿Y qué nos dicen Hebreos? Que no se salga nuestro pie del camino recto por donde vamos. Dice que no se enchueque nuestro pie. Entonces hay que pedir patas de gallina. ¿Verdad? Orando en todo tiempo unos por otros, hermanos. Dice ahí en Filipenses, a ver, no, en Efesios 1, 16, 19. Hay varios, ¿verdad?, maneras en que Pablo nos enseña. Efesios 1, 16, 19. ¿Sí lo puede leer, hermana Lili? No lo tengo. Oh, ok. Efesios 1, 16, 19. A ver, hermana pastora, ¿sí lo puede leer? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Al 19, hermano, por favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder. Por esta causa, yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe, como leímos aquí al principio cuando dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y acá les vuelve a decir Pablo, dice, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, o sea, lo recordaba, de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Nuestras oraciones, hermanos, van de acuerdo, deben de ir de acuerdo a la palabra de Dios, porque necesitamos revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, para saber cómo vamos caminando en el Señor. Necesitamos, hermanos, saber si vamos en el camino correcto, porque hay caminos que a nosotros nos parecen correctos, pero nuestros caminos, con nuestra propia sabiduría, son caminos de muerte. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de mí o de usted. No, en el conocimiento de Dios. Alumbrando los ojos, dicen, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, el cual, dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su fuerza. Qué bueno es Dios, hermanos. Amén, amén. Y es la manera en que debemos de orar.
ahí mismo en Efesios 3:14, hermanos 19, Pablo está orando también, hermanos, por la iglesia. Amén. Dice, el amor que excede a todo conocimiento. ¿Qué dice en Corintios? ¿Qué es lo que va a prevalecer? El último versículo que nos habla ahí en Corintios 13. El amor. Ese nunca va a morir. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Siendo fortalecidos en el hombre interior. Porque, hermanos, todo lo que hace Dios en el interior va a salir en lo exterior. Fortalecidos con poder. ¿Y cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo lo obtuvo los discípulos ahí en Hechos? A ver, dígame. ¿Cómo lo obtuvo? Oración y unánimes. Todos juntos, hermanos, nos tenemos que unir como iglesia para orar por esta iglesia, por un avivamiento, por el derramamiento del Espíritu Santo con poder, hablando en nuevas lenguas, manifestándose los frutos del poder de Dios, del Espíritu Santo, dejando, hermanos, que el fruto del gozo entre a nuestras vidas. El amor, la paciencia, la fe, la mansedumbre, son frutos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo logramos? Con la oración y por medio de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel cuando lo llevó al monte de los huesos secos? Y así a veces habemos muchos en la iglesia. Estamos aquí, pero por dentro estamos secos. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel? Ezequiel, ¿tú sabes si esos huesos vivirán? Señor, tú lo sabes. Porque Ezequiel sabía en quién estaba creyendo. Y lo estaba afirmando que sí creía que sus huesos podían vivir. ¿Por qué? Dijo, ve y dile a esos huesos palabra de Jehová. ¡Gloria a Dios! La palabra de Dios permanece para siempre en nuestras vidas y esa es la que nos vivifica. Esa es la que nos hace rebosar de gozo. La palabra de Dios que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ahí es donde fluyen esos ríos de agua viva. Pero la oración unánimes es importante en nuestras vidas. Dice ahí mismo en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de ¿qué? A terminar ¿para qué? Dice arraigados y cimentados, o sea, bien sentados, como la casa que se sentó en sus buenos cimientos en la roca. Dice, bien cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de nuestro Señor Jesucristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Bendita palabra del Señor, bendita palabra de Dios, que Dios nunca se equivoca. Son manantiales de agua de vida, son manantiales de agua de ríos que fluyan en nuestro interior, hermanos.
Y ahí mismo en Filipenses 1, del 9 al 11, mire lo que dice. Así, hermano Juvenal. Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Wow. Aquí nos enseña Pablo cómo él oraba por una iglesia que estuviera ardiendo en el poder del Espíritu de Dios, en el conocimiento de su palabra, de su verdad, hermanos, con sabiduría, para que seamos, hermanos, que cuando venga el Señor Jesucristo encuentre fruto en nosotros, que no seamos como la higuera, que no encontró fruto, ¿y qué hizo? ¡Pum! La maldijo. Se secó, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que con esas oraciones, hermanos, tenemos que aprender a orar por los demás, a orar para que entiendan la voluntad de Dios, para obtener la sabiduría espiritual, para vivir una vida en santidad, para perseverar en la fe y en la justicia, dando gracias al Padre y Dios de la gloria, como dice ahí mismo, hermanos, en Filipenses. A ver, déjenme ver si es Filipenses. Sí, en Filipenses 4, cuando nos habla y nos dice 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor, dice, está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Siempre dando gracias al Rey de la Gloria. Para que orar, para continuar con la esperanza en nuestras vidas, con la plenitud de Dios en nuestras vidas, hermanos. Mostrar el amor y el cariño a los demás, para poder tener discernimiento del bien y del mal. Hermanos, para que seamos sin mancha e irreprensibles, como dice Pablo, y estemos siempre anhelantes, ansiosos, deseando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios, hermanos, que nos da su libro de instrucciones para que nosotros, hermanos, lo leamos y no estemos inocentes, ni estemos ingenuos, ni engañándonos nosotros mismos, diciendo es que no sé. No, sí sabemos. Lo que pasa es que muchas veces no lo queremos hacer. Mire ahí en Primera de Tesalonicenses 1:6, ya con esto voy a terminar. Primera de Tesalonicenses 1:6, que nos habla. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cualquier tiempo, en cualquier momento, aunque estemos pasando tribulación, hermanos, como dice también ahí en Filipenses 4:4, con gozo, con regocijo, con alegría, no desmayando, hermanos, sino continuando hacia adelante, orando unos por otros, hermanos, porque Dios es el que nos da el saber y el entender. Amén. Espíritu Santo, como usted ore en su casa, pero ore, Señor, enséñame a orar de acuerdo a tu voluntad. Hermanos, y buscar a orar, hermanos, por cierta situación, por perdón, cuando hay enfermedades,
cuando hay tribulaciones, búsquele. Mire, acá tenemos la concordancia, ¿verdad? Donde nos habla y nos dice de varias cosas que podemos orar por el guardar. Hermanos, acá el último, ahí nos trae muchos versículos, muchos libros. ¿Por qué orar por cada persona? Y aún por nosotros mismos. Cuando la persona dice es blasfemo, hay que orar por una persona que blasfemia, que habla, que dice muchas cosas, corruptibles. Hay que orar por eso. Busque aquí, hermanos, en el libro, en cómo hacerlo. Pídanle la guianza al Espíritu de Dios y el Espíritu se lo va a dar. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios lo bendiga, pueblo de Dios. Vamos a llevarnos esta palabra, a seguirla meditando, hablando, ¿verdad?, con el Señor allá en nuestros hogares. Así el pastor con nosotros.